La famosa carretera panamericana que comunica de norte a sur el continente americano, es usada por todos aquellos que por diversas razones necesitan ir de un país a otro y prefieren hacerlo por vía terrestre y no aérea, lo que implicaría mayores costos si hablamos de usarla para el comercio de mercancías. Debido a su enorme tamaño, no es raro encontrarse con algunos tramos despoblados o poco transitados. Muchas empresas usan esta vía para comercializar sus productos en toda la región. Nuestro protagonista de hoy es Miguel Ángel, un conductor de trailers que trabajaba para una importante empresa que comerciaba con alimentos y que había usado esta vía en incontables ocasiones. Después de un rato de una charla amena cuando nos conocimos y ya entrados en confianza, me contó que vivió una experiencia aterradora, según sus palabras. Ocurrió en 1995, cuando una vez más Miguel debía hacer la ruta México-Costa Rica para entregar la mercancía. El viaje era rutinario, con la diferencia que esta vez la carretera estaba poco transitada y la lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas de su camión. Había pasado la primera frontera sin problemas y se encontraba en Guatemala. Ya había cenado y el camión estaba estacionado en una zona donde siempre pasaba la noche, a diferencia que esta vez no había más trailers alrededor y solo se encontraba él. Se sentía cansado y ansioso por llegar a su destino, sabía que aún le quedaba camino por recorrer, pero algo en el ambiente le hacía sentir incómodo. Se quedó dormido leyendo un libro, pero pasada unas horas algo lo hizo despertar abruptamente. Escuchó gruñidos provenientes del exterior y algo movió su tráiler levemente. Fue muy sutil, pero su vehículo se movía, y estamos hablando de un tráiler de 18 ruedas que pesaba unas 40 toneladas. Con algo de vergüenza admitió que en ese momento estaba muy asustado, tanto que no se atrevió siquiera a asomarse y dándose la vuelta con la almohada tapándole la cara, intentó ignorar la situación. A la mañana siguiente se despierta, viendo que el sol ya había comenzado a salir, y además tenía 2 camiones más que se encontraban haciendo una parada en el lugar. Se bajó para charlar con los otros conductores, y después de un rato se acomodó nuevamente en su cabina y siguió con su ruta. No dejaba de pensar en lo que le había ocurrido la noche anterior, pero a medida que pasaba el día se le iba olvidando, y terminó restándole importancia. Ya había pasado la segunda frontera y se encontraba en Honduras. El sol comenzaba a ponerse nuevamente, y la carretera seguía poco concurrida, algo más que el día anterior, pero igualmente poco concurrida para lo que estaba acostumbrado a ver. Cuando ya la luz del día había desaparecido, nuestro conductor se dirigía al lugar donde pasaría su segunda noche. De repente, una figura apareció en medio de la carretera. Miguel frenó bruscamente y se quedó mirando con horror lo que tenía delante de él. Con las luces altas de su camión logró ver claramente que era esa figura que se había atravesado en su camino. Era un perro, pero no un perro ordinario según me dijo. El perro tenía un tamaño desproporcionado, como el de un toro, y al iluminarlo el reflejo de sus ojos era de color rojizo, lo que lo hacía más aterrador aún. Su corazón latía con fuerza mientras observaba a semejante bestia acercarse lentamente a su camión. El animal emitía gruñidos guturales y tenía una mirada amenazante y llena de ira. Miguel intentó arrancar el camión, pero el motor no respondía. La bestia se acercaba cada vez más, emitiendo un olor fétido que inundaba la cabina del camión. Desesperado, tomó un crucifijo que llevaba consigo y comenzó a rezar en voz alta, esperando que eso alejara al demonio. Sin embargo, parecía inmune a sus súplicas y continuaba avanzando hacia él. Logró distraer a la bestia haciendo cambios con las luces y dejando la bocina del camión sonando. Corrió hacia una zona con árboles que vio a un costado y logró llegar a un pequeño pueblo donde pidió ayuda a los lugareños. Cuando comenzaba a contar lo que le estaba ocurriendo, escucharon un sonido como de un silbido ululante a lo lejos, que provenía de la zona de árboles de donde había salido Miguel. Era una mezcla de silbidos con lo que parecían ser gruñidos. Sin darle tiempo a que se explicara, uno de los lugareños le indicó a Miguel que corriera y que lo siguiera hasta su casa.
Una vez dentro agarró un manojo de hierbas secas que tenía allí para encenderlas y tirarlas en la entrada de la casa. Más tarde le explicó que esa bestia que lo perseguía era un cadejo, conocido por ser un presagio de tragedias, y que esas hierbas que encendió servirían para evitar que pudiese entrar a la casa. Al rato se dejaron de escuchar los silbidos de esa cosa, y fue entonces cuando Miguel, con un grupo de hombres que lo acompañaron, fue a encargarse de su camión y estacionarlo en un sitio adecuado para pasar la noche. Lo de esa noche quedó solo en un terrible susto, lo suficiente como para que no volviera a hacer esa ruta nuevamente. Como curiosidad he de decir que al finalizar su ruta y regresar a casa, Miguel cayó enfermo de gravedad y estuvo hospitalizado de una afección pulmonar que casi se lo lleva. Esto lo hizo pensar en lo que aquel amable lugareño le dijo sobre lo que el encuentro con un cadejo negro suele significar. Por suerte nuestro amigo, después de 10 días en el hospital, logró recuperarse de su afección. Hasta aquí la historia de hoy, espero que la hayas encontrado por lo menos interesante. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y dejar un comentario o un me gusta. De esta forma me ayudas a seguir compartiendo estas historias. Hasta la próxima.